Hola, mi nombre es Saray Pérez y les voy a hablar sobre los elementos químicos y sus recursos naturales, específicamente sobre el plomo. Cabe destacar que la concentración de plomo en la corteza terrestre se encuentra especialmente en forma de depósitos minerales de donde se refina este metal. En cuanto a la química, específicamente a las propiedades físicas que posee el plomo, se tiene que el número atómico es de 82, el símbolo es Pb, la densidad es de 11.5, el peso atómico es de 207.19, el grupo correspondiente en la tabla periódica es de 14, el periodo es 6, el punto de ebullición es de 1725 grados centígrados, el punto de fusión es de 1749 grados centígrados, las valencias correspondientes son de +2 y +4. Cabe destacar que es poco soluble en agua. Lo concerniente a las propiedades químicas del plomo, se tiene que es excepcionalmente resistente a la corrosión, pero se oxida superficialmente cuando se expone al aire. En presencia de agua de lluvia y de dióxido de carbono del aire, el plomo tiende a alterarse cubriéndose de una capa de carbonato hidratado. Reacciona lentamente con ácido clorhídrico y ácido sulfúrico diluidos. Cabe destacar que el plomo se trata de un metal anfótero. Esto lo que quiere decir es que puede reaccionar tanto con ácidos como con bases para formar sales. Hablando un poco sobre la geoquímica, específicamente sobre la distribución del plomo en la naturaleza, cabe destacar que se encuentra normalmente en la naturaleza como el mineral de sulfuro de plomo denominado galena, el cual posee una fórmula química correspondiente a PbS, cuya composición es de 86.6% de plomo y de 13.4% de azufre. La galena se trata de un mineral hidrotermal de media a baja temperatura que suele aparecer asociado a rocas ácidas, es decir, rocas graníticas, y también se encuentra en rocas pegmatíticas. Además, se ha descrito junto a yacimientos de rocas carbonatadas. Por lo general se encuentra asociado a menudo con minerales de plata, es decir, se conoce principalmente como galena argentífera. Cabe destacar que también se encuentra asociado en vetas metalíferas, como un ejemplo de ello son las de Broken Hill, Australia, depósitos como reemplazos de caliza o dolomita en Santa Eulalia, México. También se encuentran depósitos de origen metamórfico de contacto, un ejemplo de ello es en California, y en cavidades y zonas brechadas en piedra caliza y siles, y como en los extensos depósitos del valle del río de Mississippi. En cuanto a los tipos de minerales que se encuentran asociados al plomo, se tiene la galena, y cabe destacar que por oxidación de la misma se encuentran otros minerales como lo son la cerucita, la anglesita y el minio. Además, también se puede encontrar asociado a minerales traza como lo son el feldespato potásico, la plagioclasa, las micas, el zircón y la magnetita. En cuanto a la metalurgia, se lleva a cabo mediante 4 procesos. El primero es la extracción y concentración, donde la galena se extrae de las minas. Luego se tritura y se muele para liberar el mineral valioso de la roca circundante, y se utiliza un proceso llamado flotación para separar la galena de otros minerales no deseados. Luego se lleva a cabo el proceso de tostación, el cual consiste en que ese concentrado de galena se somete a tostación y que consiste en llevarlo a altas temperaturas en presencia de aire. Esto convierte el sulfuro de plomo en óxido de plomo y dióxido de azufre, para luego así pasar al proceso de reducción, donde el óxido de plomo se mezcla con coque, que es carbón, y se calienta en un horno. El coque pues actúa como un agente reductor, eliminando el oxígeno del óxido de plomo y dejando el plomo metálico líquido, y este plomo fundido se recoge para así llegar al proceso de refinación, donde este plomo obtenido aún contiene impurezas y se utilizan diversos métodos de refinación para eliminar estas impurezas. Uno de ellos, en el caso de obtener plomo de alta pureza, es el proceso Parker, donde se utiliza para eliminar la plata que suele estar presente en el plomo extraído de la galena.
En cuanto a los tipos de depósitos, se encuentra que los depósitos fuentes de plomo más importantes son los de plomo zinc, que se encuentran hospedados en arenisca, los de sulfuro masivo tipo Kuroko y los polimetálicos de reemplazamiento y skarn de zinc plomo. También se encuentran filones asociados a blenda, pirita, marcasita, calcopirita, cerucita, anglesita, dolomita, calcita, cuarzo, barinita y fluorita. En filones hidrotermales, donde la galena se asocia a menudo con minerales de plata, convirtiéndose muchas veces en mena de este mineral. Un segundo tipo son los depósitos de las menas de plomo zinc del valle del Mississippi. La galena asociada con la esfalerita se encuentra en filones, rellenando espacios libres en la roca o en depósitos de reemplazamientos en calizas. Y también se encuentra en depósitos metamórficos de contacto, como es en pegmatita y como diseminaciones en rocas sedimentarias. Hablando un poco sobre la ocurrencia en Venezuela, se tiene que uno de los yacimientos más importantes se encuentra en la localidad Las Tapias, al suroeste de la población de Bailadores del estado Mérida. Y se trata de un pequeño depósito de galena argentífera que se encuentra asociado con cuarzo lechoso, casi como la única fase metálica que tiene, ya que otros sulfuros, tales como la efalerita, la calcopirita y la pirita, pues se presenta solo en cantidades traza. La ganga es principalmente el cuarzo y se trata de depósitos de origen mesotermal, asociados a esquistos cuarzobiotíticos y gneiss graníticos. También se puede encontrar en el estado Lara, donde existen registros que específicamente en las formaciones Carorita y Barquisimeto existen vetas hidrotermales de galena, donde éstas rellenan fracturas y diaclasas en calizas fosilíferas. Hablando un poco sobre los aspectos económicos, específicamente sobre la producción, se tiene que algunos de los países con importantes depósitos de relevancia comercial son los Estados Unidos, Canadá, Australia, España, Alemania, África y Sudamérica. Cabe destacar que al principio del siglo XXI, China, Australia, Perú, India y México eran los principales productores mundiales de plomo en concentrado. En cuanto a la importación y la exportación, se tiene que en el 2023 los principales exportadores fueron India, Corea del Sur, Australia, China y Reino Unido. Y los principales importadores fueron Estados Unidos, India, Alemania, Reino Unido y Turquía. En cuanto a las reservas, se tiene que uno de los países mundiales con reservas de plomo son Australia con un 36%, China con un 18%, Rusia con un 6.4%, Perú con un 6.3%, México con un 5.6% y otros países con un 18.1%. En cuanto a los usos, pues prácticamente la galena es la única fuente de plomo y una importante mena de plata. El plomo metálico se emplea especialmente para obtener las placas de los acumuladores eléctricos y para la producción de tubos, láminas y perdigones. El plomo se convierte en los óxidos litargirio y minio que se emplean principalmente en la fabricación del vidrio y del barniz de la loza. También es usado como protección radiológica, protección frente a la corrosión en forma de tetraóxido de plomo y es un elemento principal en la aleación de aceros. Muchas gracias por su atención.